Bien amigos, como todos los martes a las 10 horas estamos emitiendo el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Habitar el Pensamiento. En el día de hoy disponemos de una invitada de lujo, ¿verdad? Amparo Menéndez Carrión, que ahora vamos a introducirnos en su identidad para que nos cuente un poco qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus preocupaciones. Y a partir de esa presentación vamos a introducirnos un poco en dos cuestiones fundamentales que por el momento nos parece importante resaltar. Por un lado, hemos tenido un resultado electoral el día de ayer que ofrece muchísimas aristas para el análisis, pero también dada la experiencia que Amparo tiene en el área internacional y en el análisis de los aspectos más complejos de esa realidad, también nos interesaba abarcar alguna de las cuestiones que hoy preocupan a nivel global, ¿verdad? Pero además nos parecía importante hacer un pequeño paréntesis. Tenemos también que saber que no solo hubo una elección tan importante ayer acá en nuestro país, sino que a nivel mundial estamos en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos parecía importante en nuestro programa hacer énfasis en esa cuestión también, a los efectos de que no pase desapercibido una situación que sigue siendo para las mujeres a nivel internacional, a nivel del mundo, un gravísimo problema, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que nosotros a veces vemos solo la comarca, vemos la aldea de la comarca incluso, pero no podemos olvidar que algunos países como Arabia Saudita hace muy pocos años que han resuelto que las mujeres pueden manejar un vehículo, una cosa que parece de antes de la Edad Media, que no había vehículos. Por lo tanto, nos parecía, y sin duda, los grados de violencia a las que son sometidas las mujeres en muchísimos lugares del mundo, incluyendo nuestro país, y en algunos casos haciendo, tomando como referencia o tomando como excusa cuestiones de índole tradicional, de costumbres, en donde en realidad sobre la base de las costumbres se ocultan el dominio, el abuso, la opresión en sus distintas manifestaciones. Exacto. Una de las más perversas ha sido el ejercicio de la violencia contra la mujer y contra los niños, ¿no? Porque van juntas. Claro, van juntas. Y es muy perturbador que a medida que va avanzando la causa de la mujer, la causa de género, la causa de los derechos de género, hay una reacción de aquellos que se sienten de alguna manera que están perdiendo control, pérdida de control, ¿no? Sí, en definitiva. Entonces, es un problema de poder, ¿verdad? Siempre es un problema de poder, Ahí está. ¿no? Y creo que es una idea muy, muy potente en la que tú enuncias cuando escuché el nombre del programa, Habitar el Pensamiento. Sí. Parece formidable, porque tenemos que habitarlo, ¿no? Habitarlo, acercarnos al pensamiento, más que poseerlo, habitarlo. Y eso es un acto que requiere muchísima concentración y compromiso, del cual estamos siendo sustraídos cada vez más por todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Y en fin, era simplemente... Sí, me estaba interrumpiendo. No, está buenísimo la introducción, pero yo quería hacer una primera pregunta para ubicar a los oyentes en el tema. Es que, ¿quién es Amparo Menéndez Carrión?
Ay, tú me lo preguntas a mí. Yo he estado toda una vida tratando de descubrir quién es. No bueno, es tan fácil. No es tan por fácil. Lo menos, no, tu larga carrera académica, en fin. Bueno, sí. Me refería más bien a... Claro. No, yo más bien te preguntaría a ti. ¿Quién es para ti? Tú me conociste, además, nunca voy a olvidarme. Me dijiste, cuando yo vine a FUCBAM por primera vez, a entrevistar al presidente, tú eras presidente de FUCBAM. En aquella época, momento, sí. Tú me dijiste, tengo poco tiempo, tengo media hora. Está bien, dije yo. Tuvimos 3 días de entrevista. Sí, es verdad, es cierto. 3 días interminables en las cuales yo seguía preguntando, ¿no? Entonces yo creo que me he ganado de alguna manera la prerrogativa de preguntarte para ti quién es. Sí, bueno, una gran amiga de nuestra federación, primero que nada, y además una socióloga, una cientista social de mucho renombre, con mucho trabajo, como se dice ahora, con muchos papers. Papers y libros, ¿no? Y libros, no olvidemos que el libro en que está presente es FUCBAM, que yo te diría para mí. Sí, lo tengo en mi biblioteca. FUCBAM es algo extraordinario porque es lo que yo llamo una teoría de ciudadanía en acción. Eso es un fenómeno formidable. Y por eso es que le dediqué es un capítulo, ¿no? De un volumen de 3, una obra de 3 volúmenes. Sí. Bueno, a ver, en cuanto a mí, soy una persona un tanto, digamos, extraña en el sentido. Todos somos extraños en cierta medida, pero en mi caso he vivido en muchas partes, he enseñado en muchas partes, claro, eso he ejercido la docencia en muchas partes. A tu mirada, porque se compone de muchas partes. De muchas partes. He ejercido la docencia en muchos países, he hecho investigación en muchos países, me he vinculado a las comunidades locales académicas en muchos países. Dirigí también un organismo internacional en Ecuador, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, durante prácticamente 10 años. Aquí en Uruguay recientemente se ha establecido una unidad de Flaxo, pero esta es una sede grande, ¿no? en Ecuador. He ejercido la docencia en Chile, en Estados Unidos, en Japón, en muchas partes. Sí, y he escrito. Pero a mí me interesaba mucho escucharlo de tu propio. Mí. Porque sí, por eso justamente nos importaba mucho la invitación que habíamos hecho, aprovechando que estabas acá. Bueno, me parece fantástico que hayan descubierto que yo estaba aquí. Sí, bueno. Porque yo quería ubicarte, pero en fin, esa es otra historia. Sí, claro. Y no había podido esta vez, así que migrosamente llegó la llamada y yo dije, por supuesto, ahí estaré. Pero bien, entrando en tema, Amparo, y yendo al área más global, más internacional, ¿podríamos decir que un nuevo fantasma recorre el mundo? Pero que ahora lo acabilla Trump, Bolsonaro, Marie Le Pen. Sí, bueno, estamos... a ver, si nosotros evaluamos lo que está pasando en este momento en términos de la capacidad de daño, pienso que el caso más dramático es el caso de la elección de los Estados Unidos, ¿no? La elección de noviembre es el caso más dramático en términos de el alza exponencial, ¿no? Un tanto inesperada por mucha gente, del acceso al poder por segunda ocasión de un individuo muy peligroso, con un equipo que no es el equipo anterior, que además fue renunciando en el camino, sino que es realmente un equipo suyo, y quien además controla prácticamente el Congreso, Cámara Alta, Cámara Baja, para controlar la Corte Suprema. Tiene mayoría en ambas cámaras, ¿verdad? Claro.
Y la va a haber elecciones de medio término, pero de todas maneras tiene control. Y tienes Corte, la Corte Suprema, y tiene el Ejecutivo. Entonces, muchos, y es interesante, hay que establecer tal vez una separación entre las características de este señor, de este individuo y su entourage, y las del electorado. Porque uno puede rápidamente deslizarse, y pienso que eso sería un error, a pensar de que hay una fascistización de los Estados Unidos. Y eso sería un tanto aventurado, ¿no? Más bien pienso que deberíamos tratar de ubicar dónde han estado los vacíos en términos de relacionamiento, por ejemplo, con la clase trabajadora, que han producido este resultado. Es un gran debate ese, ¿verdad? Porque el otro ejemplo exultante que tenemos acá al otro lado del arroyo que nos separa es Javier Milei, que obtuvo una mayoría del 50 y tantos %. Así es. Y que se inscribe en esa oleada de derecha y ultraderecha variopinta, ¿no? Porque no es lo mismo Milei que Donald Trump, que Giorgia Meloni, por ejemplo, por variopinta, pero yo te diría que en todos los casos, es además muy importante en términos de reflexionar y en términos también de pensar en la acción hacia adelante, dirigir la mirada crítica hacia qué es lo que habilitó que ese tipo de personajes accedieran al poder, ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos al caso de la Alemania nazi, hubieron razones poderosas a nivel del colapso de una sociedad para que ese fenómeno se diese. En el caso de Argentina, bueno, tendríamos que, por eso es que a mí el análisis de coyuntura, Mario, me cuesta mucho, porque pienso que siempre tenemos que remitirnos hacia atrás, ver dónde estaba una sociedad al momento en el cual surgen estos personajes tan peligrosos, ¿no? Y en el caso de Argentina, bueno, yo diría que prácticamente, salvo pequeños tramos en la administración probablemente de Néstor Kirchner, la situación de Argentina fue deteriorándose en el tiempo, ¿no? Uh-huh. El descuido, además, de instituciones que son tan importantes como la enseñanza pública, a nivel primario, a nivel secundario. En Argentina hay muy buenas universidades, pero a veces parece que las universidades, y por eso son blanco de ataque, caso de Milei, claramente. Sí, es clarísimo. Parecería que están de alguna manera sustraídas de lo que sucede con la población en general, ¿no? Y hemos tenido un proceso a nivel mundial de informalización laboral. Y eso te asienta y te alimenta el individualismo. Y lo que vemos en el caso de Milei es que apela a ese tipo de fenómeno, ¿no? Una sociedad que está en Amparo, que estamos en presencia de un nuevo sentido común que están haciendo, ya que nació. Mira qué existió siempre, pero ahora se está constituyendo en una mayoría, aunque sea circunstancial. A ver, vinculada con lo del individualismo, como lo pones, ¿no? Tú, claro. Es que de alguna manera, mira, si lo vemos, si tratamos de abstraer un poco de estas experiencias y de irnos un poquito más allá de lo que leemos todos los días, de lo que nos perturba todos los días, cuando leemos lo que está ocurriendo o asistimos a lo que está ocurriendo a nivel de la irrupción de lo que se llama una nueva derecha. En realidad lo que estamos asistiendo es a la americanización del mundo. Eso se llama globalización definitiva. Es el traslado de los valores individualistas predominantes en una sociedad con un capitalismo que está fuera de control prácticamente, ¿no?
Y yo pienso que en ese sentido, prácticamente fuera de control. Si tú piensas, ¿sabes quién está a cargo ahora? ¿Quién va a estar a cargo de la eficiencia gubernamental? Sí, claro. Elon Musk. Elon Musk. Y si podemos pensar en un personaje que esté a la derecha de Donald Trump, es Elon Musk. Y él va a estar a cargo de la eficiencia gubernamental. Y son personas que en términos de instalarse elementos de los cuales ellos son portadores en un nuevo sentido común, estamos en serios problemas. Serios problemas. El sentido común siempre... es decir, yo le tengo mucho miedo al sentido común. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque el sentido común, Mario, es lo contrario de lo que ustedes hacen. Aquí. Aquí se reflexiona, aquí se debate, aquí se discute, aquí se toman decisiones que son peliagudas, ¿no? Y donde todos opinan, pero se disiente y eventualmente se trata de llegar a un consenso. El sentido común es exactamente lo contrario. El sentido común lo poseo. Ese sentido común, te dice la gente. Y es una posesión fácil, de fácil acceso, porque no requiere mucha reflexión. Juntas 2 o 3 cosas y ya está. Y uno no puede acusar a la gente que se rige por el sentido común de estar ejerciéndolo, pero tiene que tratar de contraponer algo para que esos sentidos comunes que se instalan sean en algún momento cuestionados, ¿no? Por la gente en general. Y entonces a ese sentido común hay que contraponerle pedagogía. Una pedagogía a la cual no se puede renunciar. Y pienso que en ese sentido, fíjate, pedagogía me refiero no a estarle enseñando a la gente lo que tiene que hacer, todo lo contrario. Es una pedagogía donde algo que ha sido muy importante en la forja, yo te diría, de los mejores momentos y circunstancias en las cuales se ha avanzado en Uruguay, pasan por la alianza entre lo que yo llamo los obreros del pensamiento y los obreros de la acción, ¿no? Todos somos obreros, es bueno que nos concibamos como obreros. Y lo mejor del Uruguay ha sido forjado precisamente por, digamos metafóricamente, las bibliotecas y las salas comunitarias, ¿no? Y las fábricas, la biblioteca y la fábrica. La biblioteca y el trabajo juntos. Entonces, por eso es que el sentido común requiere activar la conversación y la escucha, que está totalmente daría la impresión, no, es evidente que los sectores dominantes expresados en la derecha y la ultraderecha, como bien decías tú, juntan 2 o 3 elementos más o menos prácticos. La culpa la tienen los que cobran planes sociales. Correcto, la culpa la tienen los migrantes. Los migrantes de los Estados Unidos. Sí, sí. Y fíjate la culpa, fíjate la frase, hacer a América nuevamente grande, make America great again. Ese es el moto de Trump. Y resuena en gente que está muy preocupada por una serie de razones y que no han visto lo que el Partido Demócrata trataba de mostrar de una manera, digamos, un tanto pobre. Trataron de demostrarlo, no se concentraron en eso. Y es que el desempleo ha bajado, las condiciones laborales han mejorado, y entonces la gente votó por la economía de los Estados Unidos y no le importó estar votando por un individuo que ha sido convicto en las cortes de sus pares. Eso no importó. Entonces su sentido común está soportado y sustentado por elementos que son estructurales, ¿no? De corte estructural. En el caso de los Estados Unidos ha habido un desplome, deja las universidades a un lado, un desplome en la enseñanza primaria y secundaria públicas. Y eso se ve reflejado en la manera en que las personas se informan o desinforman.
o desinforman a los demás. Sí, claro, ahí hay todo un fenómeno que daría para no sé cuántas cantidades de programas acerca de la política de desinformación, los fake news, en fin. Exacto. Hay toda una política pensada, ¿verdad? Exacto. Y es más difícil. En el uso de las redes sociales. Así es. Y es muy difícil porque a esos sentidos comunes que son fáciles de instalar, porque además dramatizan las cosas, resuelven en una frase, para la gente que no tiene el tiempo de pensar o no se toma el tiempo de pensar, les resuelve el problema de poder hablar, de poder decir. A eso hay que contraponerle la habitación del pensamiento, y eso es muy complejo y requiere mucho trabajo arduo a nivel de la esfera pública, ¿no? Y hay un debate por ahí que anda circulando, y no sé cuál es tu punto de vista, Amparo, en relación con el hecho de que este ascenso de las derechas autoritarias, en fin, que trabajan mucho con esto de la mentira institucionalizada, también obedece a una cierta lejanía que los sectores más progresistas, teniendo en cuenta, la palabra progresista con la amplitud que merece, tomarla con pinzas. Ahí está, alejados un poco de la realidad cotidiana de los sectores más desfavorecidos, y colocando el debate y colocando en la esfera pública un elevado nivel, capaz que demasiado superlativo, de los problemas de algunos sectores minoritarios de la sociedad. De las nuevas agendas. Claro, de las nuevas agendas. Las llamadas nuevas agendas. Ellos hablan de la derecha crítica a través de esa palabra que es la cultura woke, ¿verdad? Horrible, esa palabra horrible. Espantosa, porque yo no pero veo resuena, que haya, ¿ves? Resuena y engarza con el sentido lo común. Lo que decías hoy tú, ¿no? En una frasecita corta está resuelto un debate muy profundo, porque no existe contradicción entre la necesidad de un salario justo y los derechos de las minorías. Por el contrario, así es. Serían complementarios. ¿Cómo ves ese problema? Ay, Mario, eso es un temazo. Claro, sí. Mira, yo te voy a ver, es un temazo, a ver por dónde lo tomamos. Por un lado, hay un serio problema en los Estados Unidos que lidera todos estos procesos. Estemos claros. Es decir, primero ocurre allá y luego se desplaza a Europa, se desplaza un poco al Asia y llega a América Latina. Pero allá está la cuna. Por algo, la globalización es americanización, en mi concepto. Interesante eso. Sí. Claro, se habla de globalización, pero ¿qué hemos globalizado? ¿Y cómo se globalizó el mundo? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Allí, desde allí. Todo nace allí, porque eso en definitiva nace de esta reyerta tremenda entre mercantilizar y lograrlo y ver cómo se sostiene un sistema más o menos decente o potable de política, es decir, democracia política, ¿no? Ya, pero ¿dónde está? Ah, sí. Quería decir lo siguiente. Mira, dos temas que están engarzados ahí, en ese país, y que luego ves esas manifestaciones en otras partes. Las élites intelectuales. ¿Quién las tiene a las élites intelectuales? Si hablamos en términos de los partidos políticos en los Estados Unidos, bueno, están concentradas en el Partido Demócrata. No es que no haya conservadores intelectuales, que los hay, y muy buenos en lo suyo, pero realmente el pensamiento liberal al estilo norteamericano, es decir, el tema de los derechos civiles, el tema de la lucha por los derechos en otras partes del mundo, y ciertamente la conciencia crítica, está en las universidades, está en las élites.
de esas élites salen los funcionarios y sobre todo de la costa este, Harvard, Princeton, todas esas universidades, que están en Washington. ¿Cómo le llama Trump a Washington? El pantano, the swamp. Esas élites intelectuales que tradicionalmente se fijaron mucho al estilo de las británicas en la cuestión de las contradicciones de clase, comenzaron a alejarse de alguna manera de las bases populares de su partido. Esto lo señala Sanders, que es muy crítico, ¿no es cierto?, y que es en realidad independiente. Bernie Sanders dijo, esto lo explicamos por el alejamiento del Partido Demócrata de la clase trabajadora. Entonces ha habido esta élite, sea cierto o no, se puede argumentar, ellos argumentarían que no es cierto, pero ciertamente el argumento fuerte se puede levantar, de que estas élites se han preocupado mucho de lo que requería ser llevado a la conciencia pública, ciertamente. Es toda la cuestión de género, toda la cuestión de étnica, todos esos temas que son muy importantes. Pero se olvidaron. Así lo sienten, es un sentimiento de los sectores obreros, eran de ellos. Podríamos, siendo un poco incisivos, ¿se olvidaron de la lucha de clases? Ay, qué lindo lo que dice. A ver, yo me pregunto, ¿habrá habido alguna vez, excepto en sectores muy minoritarios de izquierda y socialistas, que sí los han habido importantes en los Estados Unidos, pero en los márgenes, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Habrá habido alguna vez en esa sociedad conciencia de clase? Bueno, yo te diría que vamos a dejar planteada la pregunta, y te pido disculpas porque tenemos que hacer un corte de carácter comercial y seguimos inmediatamente. Gracias. Okay. Bien, amigos, seguimos entonces en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y tenemos en la entrevista de hoy a Amparo Menéndez Carrión, una prestigiosa socióloga, cientista política. Adelante, la cortamos. A ver, la habíamos cortado. Le cortamos un punto importante. En un momento importante, sí. A ver, déjame. Pero bueno, quedó una cierta expectativa seguramente en los oyentes. A ver. Es uno de esos datos tan perplejizantes, ¿no es cierto?, de cómo se arma un sistema político que en el lugar en el cual la cuestión de clase tú la ves saltar por todas partes, es una cuestión ignorada. Y acá lo que tenemos, problema de reestructuración de las clases sociales en los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos también viendo reflejado. A ver, hasta los años 50, posguerra, en los Estados Unidos, se produce, y tú vas a tener durante por lo menos 2 décadas y media, 3 décadas, un fenómeno de movilidad social ascendente muy importante. Y ahí es donde se va a forjar esta idea del sueño americano. El sueño americano. Sueño americano. Y el sueño americano te crea una clase media desideologizada. Ojo que las clases medias no tienen por qué ser, es una categoría muy complicada, no tiene por qué ser desideologizadas, pero así se crean en el centro del imperio o en el imperio. Así las crea. La vida suburbana, trabajo estable, poder adquisitivo, sueño americano. Y siempre la idea del avance
dependiendo del individuo. El avance depende del esfuerzo del individuo. Sociedad no existe, estructuras no existen. Soy yo y el mundo, y yo y mi... El superhéroe. El superhéroe. De alguna manera. De alguna manera. El superhéroe, el proveedor de la familia, etc. Habían incluso programas de televisión que si tú los ves es formidable, porque actualmente puedes hacer una etnografía de esa época a través de las familias que eran mostradas en esos programas. Y todo eso se va a desplomar. Se va a desplomar a partir de la década de los 70, que es una década muy complicada en el mundo. Y a través de lo que hemos conocido como Reaganomics, ¿no? La economía que lleva Reagan, que era un actor, fíjate. Este individuo, Trump, es un individuo que viene de los medios. Sí, claro, ¿no? Tenía un famoso programa de televisión en donde... El aprendiz. En donde le decía a la gente, estás despedido. Una cosa muy tanto macabra, pero bueno, a la gente le gustaba verlo, ¿ves? El sentido común, claro, se alimentaba de todo eso y se alimentaban ese tipo de valores. Lo que ha ocurrido, así de una manera muy gruesa, te diría yo, en un brochazo muy grueso, a partir de la década de los 70 a la actualidad, paulatinamente, la centralidad de la clase trabajadora, fabril, industrial, que está bastante desideologizada, porque era parte también, hacía parte de ese sueño americano, claro, del sistema. Esa clase comenzó a ser golpeada de una manera muy fuerte. Y esto no importó que fueran administraciones republicanas o demócratas. El dato es que, claro, para abaratar costos, ¿qué haces? Sacrificas a la clase trabajadora y te llevas las industrias, ¿dónde? Al exterior. Te las llevas a México. La deslocalización. La deslocalización, exactamente. Y entonces tú tienes ciudades enteras, que son ciudades fantasma en este momento. Y tienes un deterioro anímico, colectivo, inenarrable, de sectores que no han... Agrégale a esto todo el tema de los veteranos de guerra, que han habido unas cuantas guerras. Es decir, nosotros pensamos en guerras mundiales, pero caramba, que estos veteranos provienen de distintas... Es decir, sí, de guerras locales también. De guerras locales, exactamente. Y entonces hay un serio problema social generado, además, junta a esto, que desde Reagan en adelante, paulatinamente ha habido descuido de las escuelas y los liceos públicos, al punto de que tú tienes pésimos resultados a nivel mundial de la primera potencia cuando sus niños y adolescentes tienen que participar en pruebas. ¿No es cierto? Es decir, difícilmente yo he encontrado en mi experiencia en posgrados serias dificultades en estudiantes de poder realmente habitar el pensamiento. ¿Ah? Entonces, perdón, déjame redondear la idea. Pasa el tiempo y tú lo que tienes entonces al 2024 es una sociedad muy dislocada, muy fragmentada, con ese sueño americano hecho trizas para una clase media que no puede llegar a fin de mes, efectivamente, que no puede adquirir una vivienda, que entonces no, y que además no tiene, porque su sentido común se lo impide, y porque además no ha habido una pedagogía permanente y correcta en la clase política demócrata en dirigirse a la gente y explicar las cosas. Entonces tú los dejas nadando en un mar de desinformación y ellos no saben, por ejemplo, que la razón por la cual han tenido que sufrir el embate de la inflación, problemas de adquisición de vivienda, etc., proviene de la pandemia.
precios. La inflación fue un fenómeno global, mundial. Nuevamente, también nace allí, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata, aquí lo que vemos es un triunfo también de la ultraderecha, que se ha tomado el Partido Republicano, hermano. La ultraderecha, ya aquellos de los conservadores tradicionales se fueron a otro lado, abandonaron el partido. El partido está en manos de los MAGA, ¿no? De los que apoyan a Trump, que no lo han dejado porque este tipo ha ido perdiendo respaldos, y sin embargo es muy fuerte. Entonces, si tú unes la elitización del debate público, por un lado, los ciclos de noticias de 24 horas, donde predomina una narrativa que se dicta desde las universidades y llega medio diluida, pero llega a ciertos medios, en contraposición a Fox, que es la cadena de la derecha. Tú unes a eso la desatención a la clase trabajadora, a los obreros manuales, y el impacto que todo eso tiene, y piensas en una creciente hiperdiferenciación social en los Estados Unidos. Entonces puedes explicarte un fenómeno como este, ¿no? Me parece interesante, además, habría que profundizar en un aspecto que tú creo que está implícito en lo que nos estás comentando, y es que hay un hilo conductor desde las usinas del pensamiento en los Estados Unidos de Norteamérica y sus efectos en América Latina, en Europa, y que Giorgia Meloni o Marine Le Pen o Milei no son expresiones pura y exclusivamente nacionales. De ninguna manera, ni son casuales, ni accidentales, ni coincidentales. Y las olas a las que se hace referencia a la derechización del mundo. Diablos, a ver, miremos. Hagamos un poquito de genealogicemos todo esto. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos la influencia impresionante de las universidades norteamericanas sobre la formulación del pensamiento a nivel mundial. Mira, yo pertenezco a una generación que recién asomaba a las universidades norteamericanas. En mi caso fue un tanto atípico. Yo asomé no porque me fui desde América, me fui porque mis padres me mandaron allá, ¿verdad? Pero yo soy era de la eclosión de los programas de becas. ¿Y qué hacen los programas de becas? Traen a intelectuales, pero por miles, decenas de miles, a las universidades norteamericanas a entrenarse allí. Algunos tienen la suerte de poder entrenarse con profesores, que los hay, muy buenos, y universidades que las hay, y muy buenas en esto, pueden entrenarse para poder pensar críticamente. Pero otros se convierten en representantes del pensamiento, de lo que luego, por supuesto, no quieren llamar imperio. Y eso ocurrió a partir de los 90. Un poco fuera de moda la del imperio. Sí, eso de las fueras de moda. Pero fíjate, cada vez que te digan fuera de moda, desconfía. Desconfía. Porque por lo general, quien pone fuera de moda es aquello que pretende o ha logrado constituirse en narrativa dominante. No digo hegemónica, porque yo uso hegemonía con mucho cuidado. Prefiero hablar de dominante. Entonces, si tú ves, por ejemplo, mira, podemos analizar, y no quiero particularizar y decir tal universidad o tal otra. Pero si hacemos un análisis comparativo de la trayectoria de las universidades en América Latina, por ejemplo, vas a encontrar su creciente americanización. ¿Cómo se produjo eso? ¿Su creciente? Americanización. Me parece importante hacer ese énfasis. Su creciente americanización. Y entonces ahí tienes, ¿a través de qué? Y tú los ves. ¿Quiénes invitan? Los profesores
que fueron aquellos que fueron profesores, de los que son profesores de los muchachos, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Brasil. Y no necesariamente son portadores de pensamiento crítico, sino por lo general todo lo contrario. Y ahí viene todo, ¿te das cuenta? Todo está vinculado. Yo creo, Mario, que eso es lo más importante a tener en cuenta. Todo es político y todo está vinculado. Y detrás de todo esto está este fenómeno que se llama globalización, que en realidad creo que es más fácil de capturarlo, de conceptualizarlo, cuando vemos que lo que está ahí son elementos de la americanización del mundo, incluyendo la colonización actual de las universidades y por consiguiente la colonización del pensamiento, a lo cual hay que contraponerse, conociendo muy bien, tratando de conocer cómo es ese contexto societal, cómo se mueven las universidades, qué significa aceptar o no aceptar un programa de becas de los Estados Unidos. Fíjate, yo siendo educada allá, por suerte por profesores que me enseñaron a ser muy crítica, no acepté en la institución que yo dirigí durante mucho tiempo, ciertos programas que me ofrecía los Estados Unidos, pues yo sabía los compromisos que eso significaba. Claro, seguramente. Pero es atractivo si te ofrecen, por ejemplo, van a venir los profesores de la Fundación Fulbright. Ah, sí, que vengan. Yo, por ejemplo, les decía siempre, no. Y por consiguiente me llenaba de... me rodeaba muchos enemigos después. Te iba a decir eso. Porque yo les decía no. ¿Sabes lo que yo les decía? No les gustaba. La Fundación Fulbright no le gustaba. Y lo digo públicamente porque hay que decir las cosas públicamente a veces. La Fundación Fulbright tenía su lista de profesores y se las entregaba a las universidades. Estos son los que nosotros podemos traer. Yo decía no. Acá tenemos nuestra lista. Y a menos que ustedes puedan apoyarlos a ellos, su programa no nos sirve. Claro. Entonces conseguíamos fondos por otros lados, ¿no? Levantábamos fondos que no nos comprometieran. Pero pienso en ese sentido que la tarea de organizaciones de base y de organizaciones como FUCPAM es fundamental. Fíjate qué maravilla. Acá yo estoy en la federación. La federación tiene su estudio, ¿no? Tiene su estudio de radio, de streaming, televisión, en fin. Van a mover la biblioteca porque han tenido que reorganizar esto. Pero hay una biblioteca, hay un archivo, hay una sala que me acaba de mostrar, que yo ya estaba impresionada por la sala anterior y ahora veo esto que están construyendo. Y aquí se mueve el pensamiento. Y yo creo que es muy importante que FUCPAM preserve esa conexión con la criticidad del pensamiento. Porque pensar es criticar. Pensar es tensar. Y ustedes son expertos en tensar las cosas y en sostener un sistema democrático tensándolo. Y vamos a ver ahora, sí. ¿Qué tal? Te iba a preguntar eso, ¿qué impresión te ha causado esta situación que, bueno, tú hace tiempo que no estabas en el país, has regresado sobre el país, te cuento. Así que me ha sido estoy escribiendo sobre el bien, país porque tenés un libro que lo mencionabas al tres volúmenes, que es una referencia en las ciencias sociales en nuestro país en este momento. Pero como habías estado un tiempo fuera del país, ¿qué te parece esta eclosión que se dio y este resultado que se dio anoche, que lleva a mucha gente, la dejó un poco perpleja, ¿no? Claro. Nadie imaginaba, si suponíamos que íbamos a estar contando votos hasta fin de noviembre. Eso era. Y en realidad se resolvió más rápido. Sí, en fin. Sí. El discurso de los candidatos, de los electos y de los no electos. No sé si tú has tenido oportunidad de escucharlo. Sí, estuve escuchando. Tuve que escuchar. No sé cómo ves. He estado teniendo que leer cosas y además leer libros. Por ejemplo, un libro que no voy a mencionar
y no voy a mencionar el nombre tampoco, que hagan propaganda en otro lado, del futuro ministro de Economía y Finanzas. Ajá, sí, sí. Él acaba de publicar un libro, yo lo he estado leyendo con mucha atención. A ver, varias cosas sobre el resultado de ayer. Por un lado, lo que es para mí algo que merece que uno se saque el sombrero una y otra vez en este país. El comportamiento de la población, comportamiento ciudadano, la actuación de las instituciones. Ese aspecto que parecería cuasi, ¿cómo te puedo decir? Se da por sentado en el Uruguay, ¿no? Pero que tú logres, y que no me vengan con que lo que pasa es que es un país chico y que habían 2 candidatos, porque ese no es un argumento válido. Que tú tengas una elección, un conteo como el de ayer, que en 15 minutos ya prácticamente se puede proclamar el ganador, y que nadie, el ganador, y que nadie dispute ese resultado. Es formidable. Tú te das cuenta que además estamos hablando de diferencias que se pensaba que iban a estar dentro del margen de error, que finalmente no fue así. Superaron el margen de error de las encuestas, ¿no es cierto? Pero ponte a pensar, bueno, dejemos el caso absolutamente diabólico, cuasi diabólico del señor Trump en el 2020, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue? 2020. Sí. O Bolsonaro. O dejemos el caso de Bolsonaro a un lado. Pero en cualquier parte, con un margen tan pequeño de diferencia, puede haber protestas, puede haber agresividad, pueden darse muchas cosas, no en Uruguay, porque las instituciones son sólidas, porque hay además una corte electoral confiable, ¿no es cierto? Y eso es algo que hay que destacar. Ahora, en cuanto a lo que estuvo en disputa, bueno, yo esto lo voy a, en el capítulo que estoy escribiendo en este momento, voy a tener que explicitarlo más. Pero yo veo estas 2 candidaturas, esta contienda y este balotaje como la contienda entre 2 centros en disputa. 2 centros en disputa. Un centro traccionado por la derecha y otro centro traccionado por la izquierda. Pero son 2 centros al fin. Lo notable de estos 2 centros es que el centro que promete estabilidad, que promete lo que se llama, esa palabra horrible, gobernabilidad, es la izquierda. Es ese centro traccionado desde la izquierda. Pero es un centro al fin. Se cuidó muchísimo el señor Orsi de colocarse allí, en el centro. Un centro que es una categoría en el campo ideológico, es algo muy gelatinoso. Eso te iba a preguntar, porque no es una palabra que puede tener mucho sentido. Tú lo puedes llenar, es gelatinoso. Uh-huh. Es un lugar, es una suerte de espacio gelatinoso, ¿no? Que se puede mover, por ende, para cualquier parte, como tal, gelatinoso. Y todo depende, las características que ese centro tenga en coyunturas específicas o en momentos específicos, depende de los logros de quienes lo disputan y de cómo lo disputan. Cómo apelar a esa zona gelatinosa para entonces atraerla hacia ti. Y muchas veces ni siquiera depende de que la quieras atraer. Ni siquiera depende de que la quieras atraer. Depende de que una sociedad entera
que una sociedad entera, por ejemplo, se haya corrido a la izquierda sin darse cuenta, y eso ha ocurrido históricamente en el Uruguay. Donde tú vas a tener en determinado momento elementos socialistas en la sociedad, que puedes mostrar los indicadores, esto previo a que la izquierda entra al poder. Tú vas a tener esos elementos, los puedes rastrear, los puedes detectar, los puedes ver, los puedes examinar mediante una serie de métodos de análisis, y resulta que la gente no se da cuenta, pero los principios y valores que está sosteniendo son socialistas. Y eso es notable. Entonces, vamos a ver, este es un momento, pienso, bueno, ahora tengo que pensar en el futuro. Independientemente de lo que se pueda establecer en análisis más finos, que requieren un poquito de tiempo, detenerse a pensar. Sí, claro, además analizar los fenómenos que se dieron, por ejemplo, que la votación mayoritaria de la fuerza política que ganó la elección es la famosa L progresista, es decir, o industrial, así es. En los términos del Uruguay, ¿no? Es decir, exacto. Salto, Paysandú, San José, Canelones, Montevideo. Exactamente, y con un fuerte, digamos, el impacto de la presencia de lo que yo llamaría, bueno, llamémosle el mujiquismo, ¿no? ¿Perdón? Llamémosle el mujiquismo, ahí está. ¿no? Uh-huh. Que es una fuerza claramente, electoralmente predominante en este momento dentro de la izquierda. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y eso, lo que se viene hacia adelante, pienso, es una oportunidad notable de realmente hacer las cosas bien. Cuando digo hacer las cosas bien, me refiero a un centro jalado y traccionado desde la izquierda, que le dé cabida a esa izquierda, que le dé cabida a voces que están estructuradas y organizadas y que tienen un pensamiento que no necesariamente es el pensamiento de quienes van a ejercer el poder ejecutivo. Ajá. Entonces ahí piensa a ver cómo es eso. Señor, porque no es menor. Fíjale, usted realmente, usted me mira y tiene todas las respuestas más claras que las mías, ¿no? Pero me mira como diciendo, a ver cómo es eso. Estamos en un programa de radio. A ver cómo es eso. ¿Cuál era la pregunta? Que nos queda poco tiempo y no quiero. No, igual. No, a ver. Lo que el punto es el siguiente. Yo no sé siquiera si el señor Orsi, a quien merezca, o sea, estemos claros, la premisa es Orsi y Cose ganaron la elección, caramba, chapó, ¿sí? Nos sacamos el sombrero, muy bien, se movieron muy bien y se logró algo notable, y eso es el elector. Y vamos a ver qué dicen los encuestadores, que tienen mucha más fineza que yo para analizar estas cosas. Pero en términos de lanzar una hipótesis, es muy interesante. Parecería a primera vista que muchos de aquellos que protestaron contra el Frente Partido por no haber apoyado el plebiscito por la seguridad social. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de la hora, pienso, habría que ver esos votos, fueron muy importantes en este triunfo. Pienso que muchos decidieron, ahí están las cifras, creo que, ¿cuántos puntos son de ventaja? Ahora no está muy claro, 3 y algo. 3 y algo. Quizá bueno, 4. Pero habría que examinar. Hay que ver los observados todavía. Hay que ver los observados. Pero sería muy interesante ver el comportamiento de aquellos que votaron sí a la reforma y que de alguna manera castigaron al Frente en primera vuelta. A ver qué pasó ahora. Yo diría que ahora dijeron en buen número, vamos a apoyar. Y eso implica conciencia. Y probablemente estos votantes fueron entre los más conscientes
acerca de lo que estaban haciendo. Ahora bien, este es un gobierno de centro. Estemos muy claros. Es un gobierno de centro, se plantea como tal, independientemente de una retórica que siempre se puede construir. Pero si miramos, por ejemplo, el libro esta publicación no es del señor O'Donnell. Es un poco raro, no se entiende si el autor es él o si es un periodista que lo entrevistaba. No me quedó muy claro. Pero ahí están sus ideas. Y si nosotros nos regimos por las ideas de lo que es el ministro de Economía y Finanzas, muy influyente en términos probablemente de otros nombramientos, bueno, yo creo que muchos sectores de izquierda van a echar de menos una serie de cosas que tienen que ver con principios básicos del campo de la izquierda, independientemente de que se trate de Partido Comunista, socialista, anarquista, pero del campo de la izquierda en su conjunto. Y entonces va a ser muy interesante ver cómo se mueve el movimiento popular, ver cómo se mueven los movimientos sociales, teniendo ahora un gobierno que está realmente, que no va a tener excusa para no implementar una serie de políticas que correspondan a lo mejor de la izquierda, ¿no? Sí, nosotros como federación ya lo vivimos en el 2005, cuando claro, accedió por primera vez en la historia el gobierno de izquierda a nivel nacional. Ya teníamos una experiencia a nivel departamental, dado que la izquierda había ganado en Montevideo hacía ya tiempo. Y bueno, sí, ahí se va a poner en juego un problema conceptual muy de fondo, que es la independencia política de la político-partidaria de las organizaciones sociales, ¿verdad? Exactamente. Y yo pienso que en ese juego va a demostrar esa independencia, esa autonomía. Lo veremos. Bueno. Te agradecemos mucho, no hay más remedio que, sí, por supuesto, que poner un corte. Gracias a ustedes, gracias a ti. En los medios de prensa es un problema permanente, ¿no? En la comunicación. Pero ha sido un placer para mí, realmente. Agradecemos la presencia, Amparo, seguramente alguna otra vez podamos hacer alguna otra entrevista, aunque no estés en el país. Lo hacemos por Zoom. Y bien, exacto. Bueno, damos por terminado entonces, estimados oyentes, Habitar el Pensamiento, el programa oficial de FUCBAN que se emite todos los martes por CX40 Radio Fénix. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos por streaming el martes que viene. Gracias. Gracias.